RCR, la red que comunica y une al Perú. Como es habitual, nos acompaña el doctor Omar Chejade, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana con el número 1 por Alianza por el Progreso, jurista en su momento, vicepresidente de la República. Como siempre, agradecerle por la amabilidad. Queremos saludarlo, mi estimado. Gracias, José, gracias por la invitación. ¿Cómo anda la campaña? Cuéntenos. Bien, encendiendo poco a poco. Evidentemente, recién estamos iniciando. Es una campaña todavía, de repente, en Lima, que comenzó bastante fría, pero poco a poco se ha estado encendiendo. Imagino que después de las fiestas navideñas ya va a entrar en la recta final, ¿no? Sí, ayer tuve oportunidad de revisar una encuesta de Ipsos, ¿no? Donde más del 50% de electores, tanto en ámbito urbano como rural, todavía no definían su votación, ¿no? Y no define por varias razones, ¿no? La primera es porque hay mucha desconfianza, como es natural después de lo que ha sucedido en los últimos años. Usted que está ahora en contacto directo con los electores, con el público, ¿no? ¿Siente eso? Sí, la definitivamente. gente le guarda mucha desconfianza a los políticos, ¿no? Mira, después de la disolución, sobre todo después del último parlamento, en la que, pues, no digo todos, pero una gran mayoría de personajes, de congresistas o exministros incluso, han pasado por una serie de tachas, de escándalos, de denuncias, incluso envueltos en problemas con el tema de Odebrecht, y que todos los domingos, ¿no?, los principales reportajes de noticieros saquen una serie de apropiaciones, de robos. Entonces la gente, pues, está hastiada de eso, ¿no? Entonces genera, pues, y eso hay que decirlo, una reacción antipolíticos, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, de alguna manera, cuando conversando con la gente, ellos están bastante fastidiados con lo que ha sucedido. Y hay que explicarles justamente que queremos de alguna manera tratar de cambiar lo que ha sucedido en los últimos años, sobre todo, ¿no? Y en fin, ellos están llanos a escuchar, pero evidentemente este 50% de electores que no saben por quién votar, o muchos de ellos han elegido viciar su voto o votar en blanco, es un rechazo a la clase política dirigente, ¿no? Ahora, el tema de la corrupción inevitablemente va a dominar el panorama político en lo que resta de la campaña, ¿no? Sí, porque los temas de con las colaboraciones eficaces, lo que está sucediendo en Curitiba, los nombres que se están dando, las apariciones, ¿no?, de personas. ¿Lo sorprende cada vez más revelaciones? Mira, ya en el Perú no sorprende nada porque lamentablemente la imaginación ha superado la realidad, ¿no? Así es. Entonces, o mejor dicho, al revés, la realidad ha superado la imaginación, la realidad superó la imaginación. Claro. Entonces, creo yo que los próximos días, las próximas semanas, esto no va a variar, se vienen más desenlaces, y creo que uno de los últimos bombas ha sido, pues, lo del ex ministro y ex premier César Villanueva, ¿no? Porque, digamos, está comprometido totalmente con este tipo de desmanes delincuenciales, eso hay que decirlo, y lo que sorprende es que más allá de la enfermedad que tiene, que, bueno, nadie le desea el mal a nadie, ¿no?, y que aparentemente está regresando a prisión después de haber estado en la clínica, haber engañado a dos presidentes de la República, ¿no? A Ollanta Humala uno, y después al presidente Vizcarra, al actual presidente de la República. Los dos lo nombraron primer ministro, ¿no? No, y haber liderado, entre comillas, la lucha contra la corrupción. Y no solo eso, sino que uno de los principales coordinadores de la vacancia y luego renuncia de Pedro Pablo Kuczynski fue justamente César Villanueva, ¿no? César Villanueva fue uno de los baluartes de que Kuczynski cayera. Así es. Y que el día de hoy, digamos, esté fuera del circuito político, ¿no? Bueno, entonces es evidente que si ya Villanueva, que supuestamente era un baluarte de la anticorrupción, de la lucha contra la corrupción, de que hace unos años no tenía mayores denuncias, que fue presidente del Consejo de Ministros 2 veces de 2 presidentes distintos, que además fue congresista de la República, elegido con una gran votación, que tiene una aceptación interesante porque fue aparentemente un buen gestor como gobernador regional, y después él está comprometido de pico y pata con documentos probadamente como uno de los principales líderes de la corrupción, más bien. Entonces llama poderosamente la atención a la gente, ¿no? Si ya él está comprometido con la corrupción, ¿qué se puede esperar, no? Ahora, y las revelaciones, o en todo caso las informaciones que se están divulgando a través de la prensa, que de otra manera involucran a la gestión de Martín Vizcarra cuando era gobernador regional en Moquegua. También es un tema y bien eso sensible, tendrá que ¿no?, ser investigado definitivamente, ¿no? Lo que pasa es que
según la Constitución política, el presidente de la República personifica a la nación. Y al personificar a la nación es evidente que tiene una protección constitucional, por lo menos hasta que termine su periodo. Es decir, el presidente de la República es casi un intocable, salvo que el Congreso de la República lo destituya o lo vaque por incapacidad moral o física, ¿no? Pero mientras dure su mandato puede ser investigado, pero no puede ser procesado judicialmente, ¿no? Porque son cosas muy distintas. Entonces habrá que ver hasta dónde le cupo responsabilidad al... Ahora, genera duda que gente del entorno en ese momento ahora esté muy cercano al ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? El otro día creo que te comenté, o a Lizardo, no me acuerdo. Lizardo, bien, sí. Que haya personas que hayan estado muy involucradas en temas políticos y el día de hoy ocupen altos cargos públicos, ¿no? No solamente en el entorno de Trujillo, ¿no? Del ministro, sino también llama la atención de la propia presidenta de Salud, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, la actual presidenta de Salud fue la viceministra Molinelli, Fiorella Molinelli, ¿verdad? Así es. Fue viceministra de Transportes y Comunicaciones cuando Vizcarra fue ministro y fue directamente la mayor involucrada y destituida por Kuczynski cuando sucede el tema de Chincheros. O sea, cuando cae Chincheros, no solamente renuncia a Vizcarra, sino también renuncia aparentemente la mayor responsable política. Así es. ¿No? Entre otras cosas, que era la actual la actual presidenta de Salud. Y después Vizcarra, lejos de olvidarse de ella, la coloca como presidenta de una institución tan importante como es la de Salud, ¿no? Se llama poderosamente la atención. ¿No será que habrá un chantaje de por medio? ¿No será que esta señora, al igual que otras personas, están chantajeando a Vizcarra, como el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, en un sector además muy sensible, que es conocido el sector de la coima, que es el sector del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿No será que están chantajeándolo al presidente para no hablar y estar colocados en altos además puestos? es un contrasentido, ¿no? O sea, uno preconiza la lucha contra la corrupción Así y es. lo mínimo que tiene que hacer es Guardar distancia, ¿no? simplemente evitarse de esos problemas y que la gente de ese entorno no figure, porque lastimosamente debería ser así, ¿no? Pero vemos Y que... no solamente figuras, sino que son cargos, digamos, de alta confianza. Estamos Así hablando de es. un ministro de Estado y además de la cartera de Transportes y Comunicaciones que maneja tantas concesiones, tantas licencias, tanto dinero. Claro. Y en el caso de la señora Molinelli lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de la presidenta de Salud, ni más ni menos. O sea, administran el gasto público con bastante, o sea, ellos tienen en su poder... Mucho claro, dinero, mucho dinero. Entonces, llama la atención. Y esto al final se puede saber, ¿no? Te acordarás de otros ministros en la época del expresidente García, que también fueron muy cuestionados, en la época de Humala también, y que justamente pertenecían a los ministerios de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, Carlos Paredes, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la época de Ollanta Humala. ¿Y cómo terminó Paredes? En una serie de investigación en la que lo involucra a él, a su hermano José Paredes, que está preso, Así es. ¿no es cierto? Y por coimas millonarias, ¿no? Como el Club de la Construcción, por ejemplo, ¿no? El caso de los hermanos Paredes. ¿Y qué ministerio? Transportes y Comunicaciones. En el caso del expresidente García, lo mismo, ¿no? Tuvo ni más ni menos a señor Cornejo, a Enrique Cornejo, ¿no es cierto? Como ministro de Transportes y Comunicaciones, que el día de hoy está seriamente cuestionado y estuvo preso hasta hace poco por el tema del metro, ¿no? Así El es. metro de Lima, justamente con Odebrecht. Y no solamente él, su viceministro Cuba y otros personajes del entorno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, cuando un presidente José quiere robar, quiere comportarse ilícitamente y legalmente, ¿a quién ponen los ministerios de Transportes y Comunicaciones? A las personas muy allegadas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque es un ministerio muy sensible, Transportes y Comunicaciones, porque da licencias y sobre todo es el tema de la construcción, la infraestructura del país, ¿no? Al igual que el Ministerio de Vivienda. Entonces son sectores muy, muy sensibles en el cual la ciudadanía y los presidentes futuros tienen que poner mucha sensibilidad y mucho ojo y mucho control. ¿Quién es el titular de la cartera? Ahora, desde el Congreso, ¿cómo se puede generar ese nivel de confianza? ¿Cómo se puede hacer un trabajo de fiscalización que evite que a futuro, o por lo menos, o sea, devolverle la confianza hacia la población? Mira, el Congreso de la República tiene evidentemente una función, aparte de legislativo y de representación, una función de control, Claro. de fiscalización.
Pero el Congreso de la República no lo puede ser todo. Claro. Hay entidades del Estado, como por ejemplo la Contraloría General de la República, que también en muchas oportunidades, como se dice, se le ha pasado la paloma, ¿no? O sea, no han agarrado un elefante en un ascensor. Y yo le pregunto esto ¿por qué? Porque estamos viendo una serie de hechos, una sucesión de hechos que ya no solamente involucran a las consorciadas brasileñas, involucran a muchas consorciadas peruanas y estamos viendo una modalidad de creación de empresas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Ayer hemos visto la aparición de Graña siguiendo de cerca no solamente lo que nosotros los peruanos pensábamos que solamente era con el caso de algunos contratos que habían ellos hecho, ¿no? Sin embargo, vemos que eso tramonta un poco más, ¿no? Viene desde Interoceánica, viene un poco atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos mecanismos? Mira, en primer lugar, estoy escribiendo un artículo para el día de mañana en el diario La Razón. El tema son las personas, ¿no? Claro. O sea, si no tenemos buenos cuadros políticos, si tenemos a gente indocumentada, que al final de cuentas improvisada, que al final de cuentas es convocada por determinados gobernantes, por determinados ministros, o que postulan a un cargo público como el Congreso de la República y no tienen las credenciales democráticas respectivas, entonces van a seguir habiendo lamentablemente estos grandes problemas. Mecanismos, yo creo que los hay, José, porque está el Ministerio Público, está el Congreso de la República, está la Contraloría General de la República, en fin, hay una serie de controles que sí existen y están, digamos, establecidos en la norma constitucional, de rango constitucional. Pero yo creo que acá es un tema de personas, ¿no? Es decir, acá hay que apostar a mediano y largo plazo, siempre te lo he dicho en el tema educativo, ¿no? Claro. Si hubiera la mejor educación en el país y no se dedicara solamente el 3.7% del presupuesto general de la República al tema educativo, por eso Perú sale jalado en los exámenes PISA, y diéramos el doble, hay que llegar al centenario al 6%, por ejemplo, en el bicentenario, y después llegar a los 2 dígitos, como en otros países civilizados, donde se le destina 8 o 10% al sector de educación, acá 3.7%, y antes del gobierno Humala era 1.8, menos del 2%. Claro. Entonces, si se dedicara y se pagara mejor a los profesores, que tuviéramos buena infraestructura y buena currícula y buena capacitación a nuestros profesores, evidentemente esto no sucedería, no habría tanta corrupción, no habría tanto narcotráfico, no habría tanta violencia, tanta delincuencia. Los grandes males del país se originan justamente por la falta o la poca educación que brinda el Estado justamente a los conciudadanos. El primer capítulo, y eso nosotros nos vamos de alguna manera porque tenemos este background, digamos, en el partido, siendo un partido además con el presidente, el fundador del partido, tiene una serie de universidades, tiene 110.000 estudiantes a nivel nacional. Entonces, sabemos la problemática del tema educativo. Entonces, el problema educativo es el principal en el país y en cualquier país del mundo. Entonces, si nosotros tenemos una educación nefasta, en la que el Estado no se preocupa, en la que no controla, en la que además es mala o deficitaria, vamos a tener grandes problemas del Estado. Porque otros países, por ejemplo, como Uruguay, ¿no es cierto? Y sin ir muy lejos, digamos, Chile, se han superado en los temas delincuenciales. Tú vas a Uruguay, José, digamos, y los temas internos, digamos, de seguridad ciudadana, digamos, no son las grandes noticias ni de corrupción que le preocupa a la gente, porque es una sociedad muy democrática, muy civilizada, donde hay poca delincuencia, donde no hay narcotráfico, donde no hay secuestros. Entonces, ¿por qué? Porque han apostado por su educación. Claro. Uruguay, siendo un país pequeño, ¿no? Chile, yo sé que en Chile ahorita el tema político está un poco complicado, ¿verdad? Pero quien viaja a menudo se puede dar cuenta que Chile, más allá del tema social que está viviendo y las protestas que hay, que es un tema político y que tendrá que resolverse a nivel político por los gobiernos y por este gobierno de Piñera, tú encuentras que hay un respeto por las instituciones del país. Un policía es respetado en Chile, ¿no? Jamás se le puede hablar ni de coima, ni de soborno, ni te doy un tanto para que me dejes pasar o me evites la multa, ¿no? Un carabinero en Chile es respetado y las instituciones en general son más respetadas. Colombia mismo se superó bastante, ¿no? Tenemos en Colombia partidos políticos que no son tanto. Mira, están postulando en el Perú 22 movimientos políticos, digamos, al Congreso de la República, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno puede decir viva la democracia,
Pero de los 22 partidos políticos o movimientos políticos, ¿cuántos somos serios? O sea, felizmente nosotros tenemos el activo que Alianza para el Progreso, que no es una propaganda, sino que es la verdad, es un partido que ya tiene 18 años, digamos, de vigencia, de fundación, es un partido organizado que se maneja estructuralmente y que apuesta por cuadros políticos. Tanto es así que hay una academia política en Alianza para el Progreso. Interesante, ¿no? Sí, sí, hay academia política como lo había antes en el APRA, por ejemplo. Es más, yo he dictado un par de charlas ya en la Academia, Política de Alianza para el Progreso. Y hay otros pequeños partidos que también... mucho joven? Mucho joven, ¿no? Y hay 80, 100 personas en las aulas, digamos, escuchando las conferencias de no solamente abogados, ingenieros, arquitectos, políticos, historiadores. Y esto es importante, que sea, porque la vida partidaria origina justamente mejores cuadros políticos y mejores personas, digamos, en el Congreso, en los ministerios, en los gobernadores, en las alcaldías, ¿me entiendes? Debemos apostar justamente por los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden ser organizaciones criminales, como muchos fiscales imputan o quieren decir. Los partidos políticos deben ser justamente un portavoz, un enlace entre la población y los gobernantes, ¿no es cierto? La voz del pueblo está en los partidos políticos. Entonces, justamente por ello, porque es un partido que se está poco a poco organizando, poco a poco ha crecido, ha aprendido también de sus errores, porque los ha tenido, por supuesto que sí. Pero creo yo que ha crecido tan así que tiene una cantidad importante de alcaldes y de gobernadores en todo el país. Creo que es el partido que más alcaldes y gobernadores tiene. ¿Por qué el APRA y otros partidos como el Partido Popular Cristiano, las mismas izquierdas, que en algún momento fueron importantes movimientos políticos, han caído? Justamente porque al principio apostaron por cuadros políticos, porque habían señores senadores, señores diputados, y después, lamentablemente, han caído en una rutina en la que ya no apuestan por los cuadros políticos, ni por las academias, ni por nada, ¿no? Y mira, un ejemplo en Colombia, que podría imitarse más adelante, es que el presidente de la República lo es por una sola vez. O sea, el que fue presidente de la República o jefe de Estado en Colombia no lo es más. Uribe rompió esa tradición y se reeligió, al igual que Santos. Pero otra vez han modificado la Constitución colombiana y han regresado que no hay reelección inmediata en Colombia. Es decir, el que fue presidente de la República lo es por una sola vez en su vida. ¿Qué cosa genera esto? Que no hayan caudillismos, que no hayan mesianismos, que el que ha sido presidente de la República por una vez ya no taponea a las nuevas generaciones en su partido que puedan querer otra vez llegar al poder, que quieran ser presidentes, y regresan a hacer vida política, docencia política de sus experiencias como presidente de la República de Colombia en sus propios partidos. Claro, en Colombia ha habido mucho tiempo el famoso bipartidismo, ¿no? Entre liberales y conservadores. Eso es verdad. Ahora hay algunos partidos más que se han ido sumando, pero no hay esta cantidad de partidos que genera atomización que hay en el Perú. Entonces, ¿podríamos apostar más adelante por la no reelección inmediata del presidente de la República? Yo creo que sí. Ha causado un daño terrible esto en el país. Fíjate tú, José, que por ejemplo García fue presidente 2 veces y taponeó a futuras generaciones en el APRA. Toledo fue presidente una vez, pero ¿cuántas veces más postuló? Al igual que García, ¿no? Así es. Entonces, y así te puedo poner miles de casos, ¿no? Bedoya Reyes, ¿cuántas veces postuló y taponeó, siendo lo que es Bedoya Reyes? Lo respeto mucho, por supuesto, pero taponeó a futuras generaciones porque había la libertad de que se podía reelegir un presidente dejando un periodo. Y así te puedo poner muchísimos ejemplos, el propio Belaúnde, en fin. En Colombia esto no sucede. Y creo que es una experiencia interesante que podríamos nosotros, por lo menos, debatirla en el Congreso que viene, ¿no? Ahora, usted acaba de tocar hace unos instantes un tema que se está ventilando en estos casos, ¿no? Y esto lo está viendo el Ministerio Público, específicamente el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? De considerar organizaciones criminales a algunas agrupaciones políticas, hay que decirlo con nombre propio, ¿no? El Partido Nacionalista y Fuerza Popular. Mira, yo no sé si tanto, José. Tú sabes que las discrepancias que tengo con el expresidente Humala, las peleas internas que tuve, que son de público conocimiento, en fin, y todo lo que él y su esposa se aprovecharon justamente de la política con el Partido Nacionalista. Pero yo creo que también los partidos hay gente de buena fe. Yo no creo que los partidos políticos hayan sido creados para hacer crimen organizado o organizaciones criminales. No lo creo. Creo en gente de muy buena fe,
Yo en el Partido Nacionalista no era un afiliado, era un invitado nada más, pero sí he conversado con muchos militantes, con muchas bases, con muchos simpatizantes, que apoyaron de buena fe llegar al gobierno en primer lugar, y en segundo lugar, cuando ya el nacionalismo fue gobierno, de participar en buena lid y en buena fe colaborando con el país. Y entiendo que en Fuerza Popular lo mismo, ¿no? Hay gente que de muy buena fe participa. Yo no creo que un partido político sea una organización criminal, salvo pues que sea el Movadef, ¿no? De partidos que son violentistas o que tienen orígenes terroristas, es otra cosa. Pero sí es cierto, dicho todo esto, que hay líderes políticos, como los que tú has mencionado, que se han aprovechado de los partidos políticos que de buena fe se han integrado y se han conformado para cometer delitos. O sea, los líderes, algunos líderes de esos partidos que tú has mencionado, sí se han aprovechado para cometer delitos. Pero no es que la organización per se sea criminal. Ellos tendrán que responder, ¿no? Ellos responden personalmente. Y electoralmente también tendrán que ser sancionados. Y esa es mi discrepancia así con los fiscales, ¿no? Claro. Yo sí no estoy de acuerdo que porque los líderes políticos de una organización hayan delinquido, como los que tú has mencionado, incluyendo Ollanta y Nadine, y en Fuerza Popular lo mismo, hayan delinquido, que se han delinquido, pero no quiere decir que todo esto trascienda al partido político, porque además si esto trasciende al partido político, que para mí sería injusto extender la responsabilidad personal, porque el derecho penal, mis amigos, es personalísimo. Claro. Tú puedes ser, o Juan puede ser un delincuente, pero no necesariamente su hijo, su hermano o su organización. El derecho penal es personalísimo, responde personalmente la persona que ha cometido el delito. Entonces, si esto trascendiera a un partido político como una exageración de imputación del Ministerio Público, entonces se generarían pésimos precedentes para los demás partidos políticos, ¿no? O sea, ¿qué incentivo, qué fomento del Estado que se crean más partidos políticos serios? Ninguno, porque todos van a tener de alguna manera miedo en que se forjen nuevos partidos políticos porque pueden ser de que el presidente o el líder caiga en un tema de corrupción y esto se generalice al propio movimiento. Y esto creo que sí es una exageración. El próximo Congreso va a tener una etapa corta, pero estamos frente a un escenario donde también el actual gobierno está gobernando en función a decreto de urgencia. Estamos en pleno interregno político, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel del próximo Congreso frente a los decretos de urgencia? Si bien es cierto, hay una comisión permanente, ¿no? Pero de una otra manera no tiene una mayor relevancia. Sí. El próximo Congreso, ¿cómo va a actuar en este tema? Mira, según la Constitución, tú bien lo has dicho, José, cuando hay una disolución del Congreso, si hubiera bicameralidad solamente sería la Cámara de Diputados y funcionaría de senadores, hay un interregno político y es la comisión permanente la que mientras esos 4 meses pasen y haya nuevas elecciones, son los que funcionan de alguna manera en una especie de meses partes, ¿no? Esa es la verdad. Sí. Es una especie de meses partes, en la que revisan los decretos de urgencia, porque ya el presidente no gobierna con el Congreso, ni siquiera con la comisión permanente. Entonces todos los decretos de urgencia se remiten a la comisión permanente, estos los revisan, hacen recomendaciones y los tienen ahí para que cuando el nuevo Congreso sea electo, sean remitidos o elevados al nuevo Parlamento. Esa es la función. Entonces, cuando el nuevo Parlamento se constituya, después del 26 de enero, ojalá que sea el 1 de marzo, que comience la nueva legislatura y tengan 3 legislaturas, del 1 de marzo al 26 de junio del 2020, del 1 de marzo al 15 de junio del 2020, del 26 de junio al 15 de diciembre del 2020 y del 1 de marzo al 15 de junio del 2021. Cuando esto suceda, entiendo que no solamente estará la Comisión Permanente, sino fundamentalmente la Comisión de Constitución del Parlamento de la República, que pueda supervisar los decretos de urgencia expedidos por el presidente constitucional de la República, que es el doctor el ingeniero Martín Vizcarra. Porque no es que el presidente de la República pues se convierta en un dictador, ¿no? Como lo fue Fujimori el 5 de abril del 92, que no fue una disolución constitucional, fue una disolución ilegal, en la cual durante aproximadamente 8 o 9 meses gobernó con decretos ley, no con decretos de urgencia, sino con decretos ley, como los gobiernos de facto, como los gobiernos militares, como sucedió con Velasco, con Morales Bermúdez o con Odrí en su momento, por poner algunos casos. Entonces, es evidente que la Comisión de Constitución va a tener que jugar un papel importante, aparte de la permanente, ¿no? Bien, mi estimado doctor Omar Chejade, como siempre ha sido sumamente grato. Gracias. La campaña cortísima, ¿no? Está recorriendo todo Lima. Sí, estamos recorriendo todo Lima. Hemos estado incluso el día de ayer
en mercados, en la zona de Comas, en Lima Norte. Vamos a seguir recorriendo y bueno, esperemos que tener la mejor de las suertes y el apoyo del electorado, no solamente para la candidatura de quien habla, que es la A1, ¿no? Digamos, Alianza para el Progreso con número 1, sino de todas las listas en general, ¿no? Porque creo que esta es una fiesta democrática, se debe entender como una fiesta democrática, y los que salgamos ganadores o perdedores debemos reconocer idealmente las elecciones, los resultados de las elecciones, y tomarlo efectivamente como parte de una democracia. En la elite se gana o se pierde y eso hay que respetarlo, ¿no? Obviamente ha sido grato tenerlo aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, José. Muy amable, gracias. Estaba con nosotros el doctor Omar Chejae. RCR, la red que comunica y une al Perú.